buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El último gran éxito internacional de la música española es sin duda el disco Lux de la cantante Rosalía, en el que conecta con la música del Renacimiento al reinterpretar tradiciones antiguas desde una perspectiva de hoy en día. Pero, ¿por qué no volver al original, como hace nuestro invitado de hoy, Jorge Lozana, cantante y director del conjunto Cantoría, que presenta a la fiesta aquí en París? No más dormir, cantemos aquí Lorenz sin par, de quien mereció Calillo parir, y el daño de Adán vino a remediar, que sin igual soberano fue tan gentil y galán, que a Dios supo enamorar, que a Dios supo enamorar. Reina sagrada, pues paristeis al Redentor que en brazos tenéis. Decidnos cómo concebisteis, pues Madre Virgen. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? Bienvenido Muchas a Radio gracias. Francia Internacional. Como decimos desde hace siglos, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero creo que es positivo, ¿no?, que artistas como Rosalía se metan con la música del Renacimiento. Yo creo que sí, yo creo que está dando como mucha visibilidad. La gente está casi como loca, ¿no? Con la ópera, con mucha gente descubriéndola por primera vez. Y bueno, yo creo que es potente lo que está haciendo. Me contabas que tú la conociste, ¿no? Sí. Bueno, en realidad coincidimos poco, porque estudiamos los dos en la SMUC, en Barcelona. La Escuela Superior de Música de Barcelona. Exactamente, en el conservatorio de allí. Y tuvimos una clase de técnicas actorales con nuestra soprano, que acabamos de ver en el vídeo también. Y me acuerdo que había escenas muy divertidas de improvisaciones y tal, pero bueno, al final cada uno lleva un camino y ahí está ella dándolo todo y ha sido, creo que, top de las escuchas, ¿no? Mundial. Increíble. Sí. Su disco Lux. Eso también puede traer público a vuestros conciertos, ¿no? ¿O no? Bueno, está por ver. Está por ver. Es verdad que yo creo que atraerá atención, desde luego, y curiosidad. Es curioso porque la música que hacemos nosotros, que es música del Renacimiento, del Barroco, tiene un público como muy específico y cuesta que la gente más joven se venga a escucharnos. Así que a ver si Rosalía lo consigue, le damos un 10. Hablaremos luego de ese público de la música del Renacimiento, pero permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad española de Murcia, pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a la música del Renacimiento, a la música antigua? Buena pregunta. Yo había estudiado dirección. Yo había estudiado dirección de coros, dirección de orquesta y quería hacer música. Bueno, era toda mi pasión. Me fui a Alemania, estuve en Suiza y llegó un momento en que me di cuenta que la manera de hacer música sinfónica era tan grande, había tantas personas, tantas necesidades distintas, que había que tomar una distancia con los intérpretes, con el público, simplemente por el número de gente y, como he dicho, el número de necesidades a cubrir, que yo no quería tomar. Yo quería realmente aproximarme, conectar y no tener que poner... Hacer música y no tener que poner barreras, o no tantas barreras, porque al final cuando estás con 15 personas tomas unas decisiones o unos sacrificios en pro del grupo y además tienes que colocarte en un lugar de jerarquía en el que no me sentía muy cómodo. Y descubrí que la música antigua permitía, al ser menos y a estar menos encorsetada, permitía de alguna manera relacionarse de una manera más horizontal, con más escucha, y esto me atrajo mucho. Y después fui descubriendo, digamos que la manera de hacer música me atrajo antes que la música per se, y es una manera como muy de cámara, en la que hay libertad, cada voz se puede escuchar más, y me parecía tan bonito que fui en ello con Monteverdi primero. Es mi autor favorito, Claudio Monteverdi, el gran Claudio, decían. Y luego, al llegar a la SMUC, estábamos cantando Claudio Monteverdi con Cantoría, y un profesor de allí, Pedro Memesdorf, que es argentino, nos dijo: ustedes lo que tienen que hacer es hacer música ibérica. Y así empezó. Los directores de orquesta actuales son verdaderos empresarios, ¿no? Son directores de personal también, tienen que hacerlo todo. Totalmente, estás gestionando recursos humanos. Piensa que además, nuevamente, una orquesta o un grupo es gente con muchísima sensibilidad, con muchas ganas de conectar y con muchas
y muy formadas, en el caso de las orquestas, de cantoría, de cualquier grupo, con mucha iniciativa artística. Y el conseguir aunar, dejar espacio a todo el mundo para que puedan expresarse. Yo notaba como director de orquesta que a veces tenías que anular las individualidades. Y esto, yo estoy muy interesado en la facilitación de grupos y en toda la parte un poco más humana de las organizaciones y estamos buscando una manera en que cada uno pueda encontrar su área, ¿no?, de expresión y de comunicarse, pero que el producto que llegue al público sea también único. Si todo el mundo hiciera lo que quisiera en un concierto, pues imagínate cómo sonaría, ¿no? Imagínate. Y en ese nos estamos moviendo. Además, el boom de la música antigua es en los años 60, 70. Es un poco hippie, ¿no? Los gurús de la música antigua, Harnoncourt, Philippe Hervé, Total. eran jóvenes y bueno. Así nació, muy así abiertos, nació. ¿no? Claro, era una revolución, era un movimiento en contra de las grandes salas bueno, un poco lo que la música clásica entendida como el abrigo de pieles y el chaqué, ¿no? Es verdad que ahora ha evolucionado mucho y hay de todo porque por suerte es un mundo muy diverso y cada uno lo aproxima de una manera. Pero sí que siempre hay un punto como de creatividad, de buscarle una manera, darle la vuelta a las cosas. Bueno, ahora, en España tenemos a Jordi Savall, que ha acabado dirigiendo las sinfonías de Beethoven aquí en París, ¿no? Y Exacto. Philippe Hervé, que dirige música romántica. Sí, sí. Una cosa no impide la otra tampoco. ¿En qué sentido? Que un músico de música antigua puede dirigir Beethoven sin ningún Bueno, problema. es que al final música antigua ya no es una época, no es solamente Edad Media o Barroco, es una manera de entender, es intentar interpretar históricamente informado, se llama el movimiento también, es una manera de entender la música de Beethoven no como se tocaba después con los instrumentos de Wagner o en las grandes salas de concierto, sino cómo se hubiera entendido en la época en la que los instrumentos sonaban más piano, el público eran menos personas. Entonces al final es una búsqueda se decía antiguamente, también antiguamente en los 80, la autenticidad, ¿no? Y eso hay todo un discurso de búsqueda y para nosotros ahora lo que estamos muy concentrados en la conexión emocional con quien la escucha y con nosotros mismos. Un poco intentar traer cómo sonaba en el pasado o acercarnos o informarnos o dejarnos influenciar por eso, pero llevarla al presente. ¿Hubo alguien que te influyó realmente para que te dedicases a la música antigua? Pensaba en Jordi Savall, pero tú no lo conociste, quizás. Qué buena pregunta. Sí, claro, Jordi Savall lo conocemos, además hemos estado en su festival, le admiramos un montón y muchos de nuestros cantantes que estarán mañana cantando con nosotros, tenemos concierto en París, en Bruselas, en Gante y cantan con él también. Una persona, mira, la primera persona que he pensado se llama Martin Schmidt, que era el profesor en Karlsruhe, en Alemania, de dirección coral y de un curso muy importante que hay en España que se llama el curso de Daroca. Y es un curso que reúne en un pueblecito medieval, reúne cada año muchísimos músicos y yo diría, igual este director que tenía como este amor por lo vocal, por la filigrana, decía él. El hecho de haber estado unos años en Alemania, en Mannheim, Karlsruhe, ¿ha cambiado tu manera de ver la música, quizás? Sí, completamente. Hay un rigor, quizás, germánico. Un rigor. Puede ser. Que no tenemos los españoles, ¿no? Que somos mucho más olé. También lo tenemos un poco, pero de otra manera. Mira, lo primero que he pensado cuando te escuchaba no era tanto el rigor, que sí, y la profundidad y el investigar, pero pensaba más bien en la ¿cómo decirlo? En la flexibilidad. O sea, los alemanes, por ejemplo, la música coral que cantan en el sur de Alemania, que es donde yo estuve, no es en absoluto estática. Es un sonido muy natural, que flota, que es hablado. Es como una manera de hacer las cosas como muy elegante a la hora de cantar. Y es, fíjate, muy distinto de la idea que tenemos, ¿no? Que se llama Oktoberfest y parece que todo es como muy a lo ¿no? No voy a decir rudo porque no es así, pero... A lo bávaro. A lo bávaro, pero es verdad que allí, con mi profesor de allí, que se llamaba Georg Grün, hay una manera de cantar que prima mucho el colectivo, y eso me gusta. Sí que les falta un poco la improvisación latina. Sí. Sé que has estado en la Escola Cantorum Basiliensis. En una época la llamaban la Escola Cantorum Brasiliensis. Tantos latinoamericanos estaban ahí metidos, ¿no? Totalmente. ¿Había muchos latinoamericanos cuando tú estabas? Había muchos, hay mucha presencia y creo que se está notando también la influencia latina, la influencia mediterránea en la manera de entender la música. Nosotros estamos muy relacionados en REMA, que es la red europea de música antigua, y vamos notando cómo cada vez se escuchan más voces que quieren escuchar una versión más
más emocional, más pasional quizá, de la música incluso de Purcell y de otros compositores que siempre han sonado British o Deutsch o cada uno de otra manera, ¿no? Pues ahora quieren versiones más, pues eso. En el 2017 creas Cantoría, el conjunto vocal, utilizando la música española del Renacimiento, ¿no? Es de una riqueza extraordinaria. Nos la envidian en toda Europa la música, el repertorio español. Gusta mucho, además es que en el Renacimiento éramos, bueno, claro, muy la primera potencia, con perdón. Sí, bueno, para bien y para mal, pero artísticamente, culturalmente, la música que salía era increíble. Y muy vanguardista y muy divertida además. Entonces nuestras ensaladas, que es lo que escuchábamos al principio con este vídeo, y la polifonía, todo tiene, vamos, les encanta. Ese fue un poco el secreto de nuestro éxito, porque al principio éramos 4 jóvenes españoles que no teníamos mucha idea, pero que sí que teníamos, bueno, estábamos estudiando, pero teníamos un repertorio que encantaba y además una manera, eso sí, muy única de aproximarnos a él, muy natural, muy fresca, intentando que la conexión con el público, que lo he dicho antes, fuera lo primero. Y bueno, pues funcionó. Y bueno, y no solamente en España, sino que en Latinoamérica también hay muchísima música en archivos que suena genial. Vuestro primer disco precisamente se llama Ensaladas, no es un disco vegetariano, como algunos pueden pensar, pero cuéntanos, ¿qué caracteriza ese género, ensalada? ¿Es una mezcla de Es una mezcla. Las ensaladas eran como los musicales o las noticias de entonces. Es un disco que grabamos aquí en Francia además y la verdad es que ha sido un poco nuestra carta de presentación. Las ensaladas eran como historias. En España decimos un popurrí, una mezcla de canciones populares de la época. Entonces el compositor Mateo Flecha, que es el más importante, cogía las canciones que todo el mundo se conocía y sin cambiarles la letra generaba historias para contar lo que quería y también siempre hacerle la pelota o honrar al emperador y a la Iglesia Católica. Entonces tenía de alguna manera fines políticos, contar lo que había ocurrido, la victoria en la batalla de Pavía en Italia o contra Solimán el Magnífico, que era el sultán otomán en ese momento. Fines religiosos, contar las ideas de la contrarreforma, porque ya estaba Lutero en esa época con su reforma. La contrarreforma empieza un poquito posterior, pero en España ya se tenía que dejar muy claro cuestiones de pues, la importancia de las peregrinaciones, por ejemplo, que es una ensalada muy graciosa, que los marineros están a punto de hundirse, de vuelta precisamente de Latinoamérica, en una historia muy larga, y lo que hacen es prometer si me salvo, voy a ir a Jerusalén, a Santiago de Compostela, a Montserrat, y al final se salvan, claro. Entonces, al final es una mezcla, por eso de ahí el nombre, de diferentes ritmos, rimas, canciones populares, idiomas, todo eso junto, pues crea una ensalada. Para hacer eso no solamente hay que ser cantante, hay que ser actor también, ¿no? Un poco. La gente tenía miedo que la música antigua era muy seria, muy solemne, muy austera también. Esas ensaladas muestran que no, que es todo lo contrario. Hay fiesta. Hay fiesta y así se llama el concierto que vamos a hacer ahora también con música barroca, que de alguna manera es los descendientes de esas ensaladas. A mí me gusta que podemos hacer de todo. Hacemos también los oficios de tinieblas de Tomás Luis de Victoria, que es una cosa totalmente austera, solemne. Te imaginas el Escorial, ¿no? Ese palacio de Felipe II o ese monasterio, con las velas ¿no? Y luego de repente terminaban el oficio y se iban al palacio y se lo pasaban bomba, ¿no? Entonces queremos reivindicar eso también, que la música clásica o la música antigua no es solamente llegar y escuchar de manera pasiva, sino también, bueno, disfrutar. Hacer la fiesta, ¿por qué no? Hacer la fiesta. La fiesta la hacéis seguramente en verano, porque eres director del Festival Ecos, allí en un festival en Sierra Espuña, en Murcia, la región de Murcia, exactamente. Me imagino que el marco es incomparable, ¿no? ¿Cómo es la Sierra Espuña? Bueno, pues es el pulmón verde de una zona que tiene muchos contrastes, porque es una zona semiárida en el este de España, casi muy cerca, un clima casi africano, y en mitad de esa zona tienes de repente una sierra verde con una parte
bueno, es que merece mucho la pena ir a verlo porque tiene un patrimonio cultural increíble, es una zona de toda la conquista de Jaume I y de los reyes católicos. Bueno, los reyes católicos fueron después, pero toda esa zona de conquistas, reconquistas que hubo en esos siglos, siglo X hasta el siglo XIV, está llena de castillos. Cada monte hay un castillo, una torre para proteger las iglesias. Bueno, es precioso. Y los espacios naturales. Todos los conciertos allí son muy especiales porque son muy únicos, porque no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de música, siempre estamos en los grandes centros culturales y de repente vas a un castillo perdido en la región de Murcia y te escuchas un concierto de grupos que traemos internacionales, pues nos gusta mucho conectar y bueno, pues merece la pena ir. Hay conciertos y sobre todo, imagino, intercambio entre músicos, ¿no? Claro. Lo que queríamos nosotros con Cantoría, tuvimos la suerte de participar en un proyecto aquí en Francia, que se lidera en Francia, en Ambronay, que se llama Emerging. La abadía de Ambronay. Efectivamente, hay un centro, un CCR, un centro de cultural y reencuentro que tenéis aquí en Francia, que me parece un sistema fantástico para apoyar la cultura. Y en esto tuvimos la suerte de ir a 7 festivales que tenían este proyecto europeo y mostrar lo que hacíamos y aprender mucho de cómo lanzar un grupo que busca el público. Para nosotros es importante también cómo puede ser un grupo de música relevante en la sociedad. Y esto lo que hacemos ahora es en Sierra Espuña, en la región de Murcia, traer a grupos de distintos países y enseñarles lo que hemos aprendido. Y este miércoles os presentáis aquí en la Sala Cocteau, en París. ¿Qué representa para vosotros París? Quizás no es Londres, no es Gante o Bruselas, pero tiene también un pasado muy intenso París, ¿no? Medieval y Renacimiento. Bueno, dices no es Londres, no es Gante, para mí es lo más, porque al final París... Primero porque nuestro grupo está muy relacionado con Francia, gracias a Ambronay, como decía, y a otros espacios donde hemos estado, en Vézelay, también la Cité de la Voix. Hemos podido ser lo que somos ahora y además en España no es fácil lanzar un grupo y vivir de la música antigua y el apoyo en Francia, también Bélgica, efectivamente, y otros países, Holanda, nos permitió establecernos. Y París, yo es que de adolescente estaba obsesionado con esta ciudad y siempre que puedo vuelvo por la sensibilidad que hay, por la historia que tiene y porque al final es obviamente capital mundial, una de las capitales mundiales de la cultura. Bueno, te diría que estamos nerviosos, no lo estamos, porque sabemos que es un programa que va a gustar y creemos que será un concierto bonito. Es un concierto lleno de colores, porque no solamente son los cantantes de Cantoría, sino que vamos con una pequeñita orquesta. Vamos con violines, mira, aquí sale Pablo con la vihuela, que vendrá con la guitarra barroca. Y bueno, ahora que estoy mirando la foto, es una guitarra barroca, he visto las 5 cuerdas, pero... Tenemos ganas. ¿La gente va a acabar bailando quizás en la fiesta? Bueno, el otro día en el Wigmore Hall en Londres aullaban casi. Fue un concierto que no se lo esperan. Decía, había un comentario en YouTube que me acuerdo decía, vine sin saber lo que iba a escuchar y salí convertido. Así que... Bueno, ya lo saben los amantes de Rosalía, no se pierdan también el concierto. Exactamente. Aquí, en la Sala Cocteau, este miércoles de A la Fiesta y el conjunto Cantoría dirigido por Jorge Losada. Muchísimas gracias, Jorge. Mucho éxito aquí en París y en otros pagos, como dicen los argentinos. Permíteme también que te dé las gracias a Suel Kedir y a Guillaume Buffet, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia. Qué bueno. Gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino que se puede ver también en España. Y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Qué bueno, qué bueno. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.